y felices de que puedas estar aquí una vez más. Y le damos la bienvenida a todos aquellos que están conectándose a través de redes sociales. Le enviamos un fuerte abrazo de parte de sus pastores y nuestra hermosa congregación. Amén. Y yo quiero que tome asiento, iglesia. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Y en medio nuestro hoy tenemos una visita, y para nosotros las visitas, mire, es prioridad y son importantes. Amén. Así que yo quiero que usted reciba con un fuerte aplauso a Yoyo. Yoyo es el hijo de mi compañera de trabajo, Carol. Gracias por estar aquí. Bendecimos tu vida y te damos la bienvenida. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Señor. Es hermoso ver la coinonía entre los hijos de Dios. Amén. Gracias, Espíritu de Dios. Yo no sé cuántos estuvieron aquí, si no me equivoco, hace 2 jueves atrás, cuando el pastor Luis estaba dando una prédica poderosa. Y él enfatizaba en el principio de la prédica que era lamentable nosotros como cristianos quedarnos sentados inmóviles cuando realmente estaba corriendo una noticia que para nosotros tenía que ser dolorosa, porque habían 4,476 hermanos nuestros, o sea, cristianos que siguen nuestra misma fe y que creen nuestra fe, que habían sido sacrificados. Y realmente eso impactó mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque nosotros cuando llegamos a la casa del Señor no hay nada ni nadie que nos detenga para poder adorar y bendecir su nombre. Mientras hay muchos afuera que lamentablemente no pueden declarar la fe porque están ocurriendo persecuciones ya. Y mientras él explicaba esto y lo repetía, a mí el espíritu me brincaba y yo decía, wow. Mientras nosotros tenemos el privilegio y el placer de poder abrir nuestra boca y adorar al Rey. Pero tú sabes que hoy en esta mañana es necesario que tú entiendas y que pongas tu espíritu y tu corazón presto para lo que Dios vino a hablarte en esta mañana. Mire lo que dice 2 de Timoteo 6. Pablo hablando dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí Pablo está diciendo, ya a mí no me queda mucho tiempo de vida. Ya yo estoy casi a punto de la muerte. Porque ya Pablo estaba dentro de la cárcel, esperando el momento tan inesperado. Y yo quiero que tú le digas al que tienes a tu lado, muere por lo que crees. Muere por lo que crees. ¿Y sabes qué, iglesia? Hoy estamos a ley de 3 días para que este año se acabe. Y realmente hablaba antier con una persona y mencionaba esto, que realmente nosotros estamos esperando que se acabe el año para comenzar un año nuevo. Y posiblemente usted que está aquí hoy, ya usted tiene una nueva resolución de año. Posiblemente ya usted está cansado de lo que usted tuvo que experimentar en el 2025 y está diciendo, yo quiero que en el 2026 mi vida cambie totalmente. Y si ya usted no lo ha pensado, no lo tiene en su mente, posiblemente también ya lo escribió y comenzó a hacer su lista de la resolución del nuevo año. Pero aquí, en 2 de Timoteo, Pablo nos está diciendo, yo no tengo break de hacer ninguna resolución. Yo simplemente tengo la oportunidad de terminar lo que Dios comenzó conmigo. Yo simplemente tengo la oportunidad de finalizar la asignación que se me fue entregada en mi mano. Y entonces nosotros como cristianos no podemos querer vivir una vida de resolución en resolución cada vez que el año finalice y queremos comenzar un nuevo año sin antes hacer un cambio de adentro hacia afuera. Y yo no quiero que usted me malentienda. No es malo que nosotros como hijos de Dios también queramos hacer resoluciones en nuestra vida. Porque una resolución es un cambio. Es algo que uno quiere comenzar a emprender, es algo que uno quiere comenzar a caminar y eso está bien, eso está perfecto.
Pero el punto, iglesia, es que nosotros no podemos caminar si no nos determinamos. Necesitamos ser cristianos, hijos de Dios, con determinación. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estamos esperando a que llegue el 31 de diciembre a las 12:01 de la mañana para decir, ya todo lo que me pasó en el año 25, ya yo lo sorté, ya estamos en un nuevo año, ahora todo va a venir totalmente, mire, peaches and cream. Pero lamentablemente le tengo malas noticias, esto no funciona así. Para que el 2026 a las 12:01 de la madrugada cambie, primero usted tiene que cambiar. Porque déjeme decirle que si usted no toma la decisión de cambiar, absolutamente todo se va a quedar igual. Entonces necesitamos entender que hay algo que nos corresponde hacer como iglesia. Pablo estaba diciendo, ya a mí no me queda nada, ya yo estoy a ley de nada para ser sacrificado. Y posiblemente usted está diciendo, ya a mí no me queda nada, apenas estoy a ley de 3 días para que cambie algo. Y yo le doy gracias por venir. ¿Sabe por qué? Porque hoy el Espíritu de Dios vino a hablar a su espíritu y a su corazón. Cuando Pablo declaró estas palabras, ya le dije que él estaba preso. Realmente Pablo no tenía mucho que hacer. La diferencia entre Pablo y usted en este momento es que todavía usted tiene una vida por delante para poder hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Posiblemente tú estás aquí hoy libre en tu cuerpo, porque pudiste levantarte, pudiste llegar. Pero posiblemente tu alma y tu espíritu se encuentran como Pablo encarcelados. Pero no te preocupes por eso, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios está aquí. Y donde el Espíritu de Dios está, ¿qué hay? Hay libertad. Así que hoy yo quiero que usted diga conmigo determinación. ¿Qué es determinación? Es la fuerza de voluntad y perseverancia para permanecer firme, superando obstáculos y desafíos sin rendirse fácilmente. Pero hay una gran diferencia entre Pablo y nosotros. Pregúnteme cuál. Que Pablo tenía determinación y lamentablemente muchos de nosotros todavía no tenemos la determinación que necesitamos tener. Entonces mire lo que dice el verso 13, ahí mismito. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros. Y me gusta porque cuando dice y los libros hay una coma. Y yo le he enseñado a ustedes que es importante que cuando nosotros leamos la palabra necesitamos darle importancia a todo lo que está en ese papel escrito, porque una coma encierra muchas cosas. Entonces dice, y los libros, coma, mayormente los pergaminos. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo a Timoteo, Timoteo, por favor, cuando tú vengas, tráeme el capote. ¿Qué es el capote, pastora? El capote es simplemente un abrigo. Y él le está diciendo, Timoteo, por favor, cuando tú vengas, no olvides traerme el abrigo. ¿Por qué el abrigo? Porque en el lugar donde Pablo estaba, hacía frío, había incomodidad. Pero aún así él estaba diciendo, por favor, tráeme el abrigo para yo poderme cubrir del frío. Y también le dijo, tráeme los libros. ¿Para qué los libros? Porque en los libros está el conocimiento, en los libros está el crecimiento, en los libros muchas veces está el impacto que usted y yo necesitamos para seguir caminando en lo determinado por el cielo. Pero aquí pasó algo poderoso, iglesia, que es lo que yo quiero que usted entienda hoy. Y es que al final del verso dice, mayormente los pergaminos. Él le está dando énfasis a algo que realmente para su vida y en lo que Dios lo mandó a hacer, él le tiene que dar énfasis. Los pergaminos. ¿Qué son los pergaminos, iglesia? Los pergaminos son un papel que no están hechos de cualquier cosa. Del material que está hecho ese pergamino le da valor, le da más valor que un papel normal. Pero la pregunta es, si el abrigo era importante para el frío, los libros eran importantes para el crecimiento, ¿por qué él decía mayormente
el pergamino. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, por favor, tráeme el abrigo, tráeme los libros. Si se te olvida, está bien, pero por favor que los pergaminos no se te olviden. ¿Saben por qué, iglesia? Porque en los pergaminos iba a estar escrito el legado que Pablo estaba dejando aún a punto de morirse. Posiblemente a ti se te está acabando el 2025, a Pablo se le estaba acabando la oportunidad de seguir escribiendo su legado. Él estaba diciendo, yo necesito escribir todo lo que yo he experimentado en Cristo, porque en el 2025 va a haber una iglesia que va a necesitar leer las cartas, por lo cual a mí Dios me ha permitido pasar y experimentar. ¿Y sabe qué, iglesia? Esto me habla de que ya Pablo estaba listo para morir. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás listo para morir es porque tú crees por lo que mueres. Tú crees por lo que mueres. En la semana ya me tocaba predicar. Yo le estaba diciendo al Espíritu Santo, yo necesito que tú me des un tema, porque yo fluyo muy diferente a como fluye el pastor. A mí Dios me da primero un tema y yo desarrollo la prédica. Y para él dice que se me hace más complicado, posiblemente sí, pero es de la manera que el Espíritu me habla. Y yo le estaba diciendo al Espíritu de Dios, por favor, dame un tema porque necesito predicar el domingo. Y cuando vino a mí un tema, se titulaba El regalo. Y yo dije, está perfecto el regalo. ¿Por qué? Porque acabamos de salir de Navidad. Y ya yo comencé a escribir y comencé a desarrollar la prédica que entendía yo que era para hoy domingo. Pero aún así, en el momento que yo me siento a escribir la prédica, me entró un cansancio tan y tan fuerte que ya yo no podía sostener mis ojos abiertos. Y yo dije, ¿sabes qué? En este tiempo yo me he decidido depender del Espíritu de Dios. Yo me voy a ir a dormir, yo me voy a ir a descansar. Y recuerdo que me fui, me dormí. Y pasaron 2 días, yo estaba relax, tranquila, porque según yo tenía la mitad de la prédica lista. Yo a mí lo que me faltaba desarrollar era el final de la prédica. Y descansé en él. Y el viernes en el trabajo yo le decía al Espíritu Santo, pero el final todavía no me lo has dado. Yo necesito que tú me des el final de la prédica porque yo no he terminado. Y yo necesito que tú me hables. Y yo soy de las personas que por el mínimo detalle que pase en mi vida, yo estoy entendiendo que el Espíritu Santo de Dios me está hablando. Y aconteció algo, iglesia, que se lo contaba a Cas cuando fui a hacerme las uñas. ¿Qué aconteció? Mientras yo estaba en el departamento de fotos revelado trabajando, entró un pájaro. No sé si usted sabe lo que es un chango, el pájaro negro. Y él entró volando por toda la tienda. Y una de las empleadas me dice, oh my God, entró un pájaro. Cuando yo me volteo, yo miro ese pájaro y yo digo, ay Dios mío, ¿y ahora cómo sacamos el pájaro? Pero ¿sabe qué? Nosotros no tuvimos que sacar el pájaro de la misma manera que entró, porque él entró de una manera, pero salió de otra manera. Y es aquí donde sale el tema de esta prédica. ¿Sabe por qué? Porque mientras yo continué en menos de 1 minuto, iglesia, porque eso fue rápido, yo dije, ahora vamos a tener que dar vueltas por toda la tienda buscando cómo sacar el pájaro. ¿Sabes qué pasó con el pájaro? Automáticamente el pájaro comenzó a volar. Él vio los cristales que tenemos encima de la tienda. Y él cuando voló, él aterrizó en el mismo cristal y automáticamente el pájaro murió. Si usted me pregunta a mí si yo escuché el cantazo, yo no escuché el cantazo. Pero cuando yo me trepé a aquellas escaleras y yo vi al pobre pájaro, a mí realmente me destrozó mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque yo sabía que el Espíritu Santo me quería hablar algo a través de ese pájaro. Y yo le dije al Espíritu Santo, si tú me quieres hablar algo a través de este pájaro, dime qué. Automáticamente me bajo de las escaleras después que vi cómo el pobre pájaro quedó. Y el Espíritu Santo me dijo, tú crees, tú mueres por lo que crees. Y yo dije, wow, tú mueres por lo que crees. ¿Sabes por qué? Porque ese pájaro murió creyendo que como él era libre, él tenía la libertad absoluta de la misma manera como entró, salir. Pero él no sabía que él se iba a encontrar con el cristal. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el propósito que tú cargas no te permite ver los obstáculos que están frente de ti.
Y él decidió morir. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, yo no pertenezco a este lugar. Si yo entré, yo salí. Hay muchas veces que el Espíritu Santo de Dios no te va a dejar ver lo que está enfrente tuyo para que tu propósito no se detenga por lo que tú puedas ver frente. Y para mí fue tan fuerte ver el pajarito porque yo tuve que ayudar a sacar el pajarito. Y yo decía, wow. Y yo llegué a casa y yo le dije al pastor, papi, yo creo que la prédica cambió. Yo no sé por dónde va esto. Yo no sé cómo voy a desarrollar esto, pero Espíritu de Dios, ayúdame. ¿Y sabes por qué, iglesia? Porque ciertamente ya quedan 3 días para terminar el año. Y nosotros como iglesia no nos podemos mantener sentados sin accionar en lo que Dios habló que accionáramos. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar un momento en nuestra vida que tenemos que cansarnos y decir, yo necesito morir por lo que yo creo. Yo necesito morir por lo que yo creo. Yo necesito morir por lo que yo creo. Entonces, en la vida cotidiana podemos ver cómo este pajarito pudo morir. Pero también en la Biblia hay hombres grandes de Dios que murieron por lo que ellos creyeron. Y yo quiero que vayamos a la palabra. Número 1, al él ver la libertad, él no pudo ver el obstáculo que terminaría con su vida. El punto está, iglesia, que cuando usted ve un obstáculo que puede terminar con su vida, aún así su vida va a terminar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no se atreve a traspasar ese obstáculo, quedándose en el mismo lugar, usted termina con el plan de Dios en su vida. Así que sabes que, como decimos muchas veces, es mejor morir en el intento. Yo me imagino que el pajarito dijo, bueno, cuésteme lo que me cueste. El punto está, iglesia, ¿cuán determinado usted está a traspasar los obstáculos que usted enfrenta en su vida? ¿Cuán determinado usted está a morir por lo que realmente usted cree? Dile al que tienes a tu lado, muere por lo que crees. Como seres humanos, iglesia, tenemos 2 tipos de muerte que podemos experimentar. Número 1, la muerte natural, que es nuestro cuerpo físico. Y número 2, la muerte espiritual. Pero dentro de esas 2 muertes, hay muertes que como cristianos también tenemos que experimentar. ¿Por qué? Porque es necesario nosotros morir a nuestro yo. Es necesario morir a nuestro ego. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios manifieste su poder a través de nosotros. Es imposible, iglesia, que usted siendo cristiano, usted quiera hacer o caminar de la misma manera que usted siempre ha caminado. Porque el poder del Espíritu Santo de Dios no se va a poder manifestar. ¿Por qué? Porque no es el que está gobernando su vida. Entonces necesitamos también morir a nuestra carne, a nuestro ego. No simplemente físicamente, sino también espiritual. Porque cuando rendimos nuestro espíritu a su espíritu, entonces todo comienza a cambiar. Todo comienza a dar un giro. Comenzamos a sentirnos diferentes. Comenzamos a caminar diferentes. Y comenzamos a caminar dejando el legado que tenemos que dejar. Yo quiero que usted diga conmigo Felipe. Felipe fue uno de los diáconos y de los evangelistas más grandes en la Biblia. Yo no sé si usted ha experimentado leer la escritura y ver lo que Felipe hizo. Dice la palabra que Felipe, estando en Samaria, él fue uno de los más vistos y más seguidos por el pueblo. Porque dice la palabra que Felipe, lleno del Espíritu Santo, hacía milagros, hacía señales y hacía prodigios. Felipe declaraba una palabra y los endemoniados eran libres. Felipe abría su boca y los cojos salían caminando. Felipe volvía a declarar una palabra y los paralíticos dejaban de ser paralíticos, porque la palabra que tenía Felipe, al ser manifestada, la libertad en la vida de los paralíticos funcionaba, se manejaba. Y entonces Felipe, estando allí cómodo, diga conmigo cómodo, haciendo sus milagros, sus señales y sus prodigios, el ángel de Jehová se le aparece y le dice: Felipe, yo necesito que ahora tú vayas a Jerusalén
Y dice la palabra que Felipe se levantó y fue. El punto de esta iglesia que muchas veces el ángel de Jehová, en este caso el Espíritu Santo de Dios, nos habla y nos da una orden. Pero como nosotros estamos tan cómodos en Samaria haciendo nuestros milagros, nuestros prodigios y nuestras señales, no queremos movernos hacia donde Dios nos dice que nos tenemos que mover. Usted sabe una cosa, iglesia, cuando el Espíritu Santo de Dios le da una orden y usted no se mueve, automáticamente usted comienza a morir en el lugar donde está. Porque quiere decir que ya la asignación que usted tenía en ese lugar ya caducó. Y por eso es importante que cuando usted escuche la voz del Espíritu Santo, usted obedezca. Dice la palabra que Felipe automáticamente se levantó y fue. Pero no simplemente él fue, sino que también él tenía que ir a pie y por el desierto. Y yo me imagino que cuando usted escucha la palabra desierto, usted puede imaginarse lo que es un desierto. ¿Cómo se siente un desierto? ¿Cuántas millas o kilómetros hay que caminar por el desierto? Entonces, si el agua no es suficiente, usted va a tener sed. Si el calor es demasiado, usted a lo mejor no va a poder caminar de la manera que usted va a querer caminar, porque es que la fuerza ya usted no le va a dar. Pero ¿sabe que Felipe fue obediente a la voz del ángel? Él simplemente no cuestionó, él se levantó y fue. Dice la palabra que cuando Felipe iba por el desierto, se encontró con el etíope. Y ese etíope era un hombre de alto rango. Él iba en un carro, yo me imagino ese carro espectacular con unos caballos espectaculares. Y dice la palabra que cuando el Espíritu le habló a Felipe y le dijo: Felipe, yo necesito que tú le hables al etíope. Dice la palabra que cuando él se acerca, el etíope estaba leyendo la palabra. Y Felipe le pregunta: ¿tú entiendes lo que dice la palabra? Y el etíope le dijo: ¿cómo yo voy a entender lo que dice la palabra si alguien no me explica lo que dice la palabra? Dice la palabra que él se montó porque el etíope lo invitó. Automáticamente Felipe escucha cuál es el verso y la palabra que él está leyendo. Él se queda callado escuchando. Y él le pregunta: ¿entiendes lo que dice? Él comenzó a explicarle. Y aquí hay algo poderoso, iglesia. Mire el verso que el etíope estaba leyendo, que Felipe, cuando terminó de escuchar lo que él estaba leyendo, tomó la decisión de explicarle. Dice Isaías, él estaba en Isaías, dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquí hay muchas cosas importantes, iglesia. Él estaba hablando de Jesús. Dice la palabra que más adelante Felipe comenzó a explicarle lo que significaba la palabra en ese verso de Isaías. Y él le dice: estamos hablando del cordero inmolado, estamos hablando de Jesús. Y posiblemente, como termina el verso, nos ha pasado a muchos que dice la palabra: mas su generación, ¿quién la contará? ¿Sabes por qué? Porque hay personas que lamentablemente en este mundo no van a dejar generación. Pero es que Jesús no vino a dejar una generación. Jesús vino a dejar un camino abierto para que nosotros nos pudiéramos encontrar con el Padre. Hoy en día Jesús no pudo dejar una generación a través de su como hijo, como descendencia. Pero qué mayor que tener el lado a la diestra del Padre, siendo el hermano mayor entre muchos. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque nosotros no podemos venir a esta tierra a cumplir lo que nosotros queramos cumplir, sino la asignación que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Jesús simplemente sabía a lo que Él venía. Jesús no podía venir con ninguna otra idea. Yo quiero hacer casa, yo quiero hacer bienes, yo quiero hacer esto, yo quiero multiplicarme, yo quiero... No. Es que Jesús sabía lo que Él vino. Y escuchamos el último verso triste. Wow. ¿Quién contará su generación si Él fue quitado de la tierra? ¿Sabes qué, iglesia? En algún momento de nuestra vida también nosotros vamos a ser quitados de esta tierra. Ahora, ¿estás trabajando por lo que Dios te mandó a trabajar?
estás trabajando con lo que Dios puso en tus manos. Porque Jesús sabía a lo que Dios lo trajo, a lo que Dios lo envió. Ahora, yo no sé si tú estás entendiendo lo que dice el verso de Isaías. Pero mientras Jesús iba camino a ser crucificado, Él no abrió su boca. ¿Sabes por qué? Porque Jesús también murió por lo que creía. El punto es, iglesia, que nosotros tenemos que creer en lo que Él habló para nuestras vidas. Amarlo, atesorarlo, caminar en esta tierra, pero también estar dispuesto a morir por lo que nosotros creemos. Imagínese usted en ese momento cuando Jesús fue apresado. Dice la palabra que pusieron a escoger el pueblo entre Jesús y Barrabás. Y usted puede decir, wow. Pero usted sabe lo que aconteció allí en ese lugar. Que todo el mundo sabía quién era Barrabás. Que todo el mundo sabía lo que hizo Barrabás. Que se supone que hoy en día todo el mundo pudiera decir, el pueblo se equivocó. Porque cuando los pusieron a escoger a quién vamos a libertar, si a Jesús de Nazaret o vamos a libertar a Barrabás, se supone que nosotros también estando allí hubiéramos dicho que suelten a Jesús. Porque es que Jesús ningún mal ha hecho. Pero Barrabás lo que se merece es el infierno. Pero el pueblo estaba diciendo, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Y usted sabe lo poderoso de esto, que mientras todo el pueblo estaba gritando que soltaran a Barrabás, de la misma manera Jesús, sin abrir su boca, dentro de su corazón y su espíritu, también estaba diciendo, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba diciendo, si no sueltan a Barrabás, yo no puedo cumplir que Él sea libre. Si no sueltan a Barrabás, yo no puedo cumplir el propósito por el cual yo he venido aquí a morir a la tierra. Así que suelten a Barrabás. Él estaba dispuesto a morir por lo que él creyó. Él estaba dispuesto, ¿sabes por qué? Porque desde la fundación del mundo había un acuerdo entre ellos. Ellos dijeron desde un principio, hagamos. Y lo hicieron. Ellos sabían que ellos eran la Trinidad perfecta para nosotros. El pecado corrompió el mundo. Nacimos con pecado. No hay ni uno bueno en esta tierra. Y Él dijo, yo necesito bajar. Porque yo estoy entendiendo que por lo que a mí me hicieron, yo estoy creyendo y también estoy dispuesto a morir. Porque yo creo en eso. Así que era necesario, iglesia, que Barrabás fuera libre. Ahora tenemos a Esteban. Esteban, dice la palabra que Esteban era un diácono lleno del Espíritu de Dios. Y todos los que estaban junto a Esteban no soportaban a Esteban. Habían personas que dentro de la sinagoga, cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios, comenzaba a hablar, ellos se irritaban, ellos blasfemaban, ellos lo criticaban, ellos lo señalaban. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, van a haber muchos a tu lado que no van a poder soportar lo que tú cargas. Van a haber muchos a tu lado que no van a poder escuchar las palabras que vienen directamente del cielo. Van a haber muchos que no van a poder aguantar la presencia que cargas. Pero sabes que todo en esta vida tiene un precio. Si tú pagas el precio, tú cargas la presencia. Si tú pagas el precio, tú manifiestas el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero tú necesitas morir por lo que tú crees. Y dice la palabra que Esteban, lleno del Espíritu Santo. Mientras Esteban estaba allí en medio de ellos dentro de la sinagoga, dice la palabra que ellos comenzaron a ver la cara de Esteban como la cara de un ángel. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque lo que tú cargas dentro se supone que se refleja afuera. Y Esteban, estando lleno del Espíritu Santo de Dios, era imposible que él reflejara otra cara que no fuera la cara de un ángel. Porque cuando tú estás lleno, de ti emana poder. Cuando tú estás lleno, de ti emana sanidad. Cuando tú estás lleno, de ti emana la presencia del Espíritu palpable de Dios. Ahora, si vamos a Hechos 7, del 55 al 60, mire lo que dice.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. ¿Puesto los ojos en dónde? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo no sé si usted entendió cómo acaba este verso, pero se supone que si usted lo matan, usted no duerma, usted muere. Pero para los que tenemos a Dios, para los que tenemos a Jesús, para los que cargamos el Espíritu Santo, es imposible que alguien nos mate en nuestra carne y nuestro espíritu muera. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la esperanza de gloria, que simplemente estamos dormidos, porque va a llegar un momento que cuando suenen las trompetas, Él va a venir en una nube, todo ojo le verá, y los que están muertos son los que resucitarán primero. Pero ellos no están muertos, ellos simplemente duermen. Por eso cuando Jesús le estaba hablando a sus discípulos sobre Lázaro, Él se encontraba con sus discípulos. Le llega la noticia: Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. Y no simplemente está enfermo, es que está muy enfermo. Y yo me imagino que usted, el que conoce que es una clase de amistad leal, como hablábamos en el estudio pasado, si a usted lo llaman cualquier persona diciéndole que un amigo está enfermo, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted corre. Pero Jesús dijo: yo me voy a quedar 2 días más. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos entender, iglesia, que cuando Jesús no llega en el momento que nosotros queremos que Él llegue, es porque algo se está manifestando que nosotros no entendemos. Y es que necesitamos glorificar su nombre en todo lo que pase. Entonces, mientras Él le estaba diciendo a sus discípulos: Lázaro no está muerto, Lázaro simplemente duerme. Llega el momento que Jesús se levanta y va donde estaba Lázaro. Ya habían pasado 4 días. Y Lázaro no simplemente estaba muerto, sino mire que ya el cuerpo de Lázaro estaba en descomposición y olía mal. Pero aquí pasó algo poderoso, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú decides morir por lo que tú crees, cuando tú te atreves a declarar la palabra, algo poderoso va a acontecer. Y entonces, tiempo atrás, mientras yo estudiaba esto, el Espíritu Santo me decía: ¿tú sabes por qué cuando Jesús llegó en el momento de que Lázaro ya estaba enterrado? Lázaro estaba, mira, con vendas en todo su cuerpo. Jesús tuvo que pararse al frente de la tumba de Lázaro y decir: Lázaro, ven fuera. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque imagínese si Jesús hubiera abierto su boca simplemente para declarar: sal fuera. Yo me imagino que allí todos los que estaban enterrados en medio de las tumbas, cada uno de los muertos hubieran resucitado. Porque el que está dispuesto a morir por lo que cree, carga la gloria de Dios. Porque el que está dispuesto a morir por lo que crees, va a acontecer cosas poderosas a través de la declaración de sus palabras. Entonces, también pasa que va Jesús caminando en el medio de la multitud y se encuentra Jairo. Y Jairo estaba clamando por un milagro. Y la hija de Jairo estaba a punto de morirse. Pero ya cuando Jairo llega donde Jesús, ya la niña se muere. Y Jesús vuelve y declara la palabra: no te preocupes, porque la niña no está muerta, la niña simplemente duerme. Cuando llega Jesús, Jesús saca a todo el mundo para afuera y se queda con los 2 testigos necesarios, madre y padre. Y le dice a la niña:
niña, talita cumi, a ti te digo, levántate. ¿Sabes por qué? Porque el que muere tiene autoridad sobre la muerte. El que está dispuesto a morir tiene autoridad sobre la muerte. Nadie que no esté dispuesto a morir puede declarar una palabra y ver la manifestación de lo que declara. Nadie. Por eso es importante, iglesia, que por lo que tú creas, tienes que morir. Una persona que está llena del Espíritu y muere por lo que cree, cuando abre su boca, declara el poder de Dios y se manifiesta. Dice la palabra que cuando Esteban decía que él veía los cielos abiertos, ellos comenzaron a taparse los oídos y arremetieron contra él. Y el Espíritu me mostraba esta escena. Y una de las cosas que yo me preguntaba era, ¿por qué ellos se tenían que tapar los oídos? ¿Qué ellos estaban escuchando? Y automáticamente una persona, iglesia, y te lo voy a decir hasta el cansancio, una persona que está dispuesta a morir por lo que cree, puede ver mucho más allá de lo que se imagina que puede ver. Y dice la palabra que Esteban estaba viendo los cielos abiertos. Es imposible, iglesia, que una puerta que esté abierta no salga el sonido de lo que se está manifestando adentro. Y cuando Esteban estaba diciendo que él veía la puerta de los cielos abiertos, yo me imagino que esas voces angelicales bajaban hasta la tierra y todos los que estaban enojados con Esteban tenían que escuchar las voces angelicales, y por eso dice la palabra que ellos se tuvieron que tapar los oídos. Porque lo que tú declaras, acontece. Porque lo que tú declaras, iglesia, acontece. Ahora te pregunto, iglesia, ¿en qué tú estás creyendo? Esa es la pregunta de esta mañana para ti. ¿En qué tú estás creyendo? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hemos escuchado y hemos visto a personas y hemos interactuado con personas que hasta por un color ellos mueren. ¿De qué color tú ves ese cuadro? Ese cuadro es color verde. No, pero es que yo lo veo azul. No, es que es verde. No, pero es que si tú lo ves está azul. No, es que es verde. Y hay gente, mire, que se va hasta la muerte, porque ellos dicen que es verde, aunque el cuadro es azul. ¿Por qué? Porque simplemente ellos están creyendo. Entonces, si nosotros realmente creemos en lo verdadero, necesitamos morir por lo verdadero. Ahora, ¿en qué tú estás creyendo? ¿Estás creyendo que se te acabó el tiempo y tú vas a morir pensando eso? ¿Estás creyendo que tu cuerpo se va a quedar enfermo y que tú vas a morir en eso? ¿Estás creyendo que ya tu vida no tiene salida y vas a morir en eso? Pues hoy yo te vengo a invitar a que tú puedas creer que el dador de la vida tiene un plan y un propósito eterno para ti. Que el dador de la vida habló. Y si Él habla, Él cumple. Si Él promete, Él lo lleva a cabo. ¿En qué tú estás creyendo? Yo quiero que te pongas de pie, iglesia. Gracias, Espíritu Santo de Dios. El pájaro creyó en su libertad y murió. Y una de las cosas que yo pensaba, mientras yo pude ver el cuerpo del pajarito como quedó tieso, yo decía, wow, él venía, yo me imagino, a tanta velocidad, pensando que como él no pertenecía a ese lugar, de alguna manera él tenía que salir de ese lugar, que él estuvo dispuesto a morir. Posiblemente él no tenía la conciencia para saber cuál era su destino final, pero ¿sabes qué? Nosotros como seres humanos sí sabemos cuál es nuestro destino final. Que si no amamos a Cristo, que si no entregamos nuestra vida a Cristo, que si no caminamos en su plan y en su propósito, vamos a tener consecuencias, y no consecuencias pasajeras, sino consecuencias eternas. Jesús creyó que morir por ti y por mí nos daría la vida eterna. Por eso cuando él iba de camino a la cruz, él dijo, Señor,
Si es posible, pasa esta copa de mí. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y murió. Porque él creyó que nos iba a dar la vida eterna. Yo no sé si tú estás creyendo, iglesia, que se acabó, que no tienes opción, que hasta aquí llegó tu destino. Pero hoy yo te vengo a decir que mueras creyendo que Dios no ha terminado contigo.